Navarro, preparador físico y entrenador del club. Hoy la sesión que hemos realizado ha sido hasta basada en la resistencia específica, haciendo cambios de intensidades, recreando situaciones similares a las que nos podemos encontrar en combate, para que los chavales cuando llegue el día estén en su pico de forma y nada, ayudar en lo que pueda. Bueno, mis funciones dentro del club son llevar la preparación física de los deportistas que están compitiendo en combate, entrenar a los niños, la escuela del club y también la clase de técnica de combate de los adultos, de los seniors. He estado y me he criado siempre en este club de taekwondo, así que para mí es un orgullo ahora mismo pues, formar parte del cuerpo técnico y competir en técnica. La cosa más normal del mundo. Nada, muchos ánimos. Mañana nos vemos, ¿vale? Ahora más. Hola, soy Óscar Fernández, el instructor de Hapkido del Club Deportivo JL. Y bueno, contaros que el Hapkido es un arte marcial de defensa personal de origen coreano, en el que se trabajan tanto patadas como luxaciones como proyecciones. Intentamos que sea un arte marcial integral, orientado completamente a la defensa. En la clase de hoy vamos a trabajar los principios básicos del Hapkido, como son algunas técnicas de defensa personal, principalmente sobre agarres, que es lo que vamos a trabajar, pero esto es perfectamente aplicable a otro tipo de situaciones de agresión. Por ejemplo, ataques de puño, ataques de pierna, etc. La clase concretamente de hoy vamos a utilizar las luxaciones para reducir cualquier tipo de agresión. El Hapkido principalmente intenta desarrollar una sensación de seguridad en el practicante y se enfoca en varios aspectos. Primero, en un fortalecimiento físico, una preparación física general del cuerpo para estar preparados ante multitud de situaciones. Y por otra parte, los conocimientos de unas técnicas básicas de defensa en el que se utiliza sobre todo la fuerza de la dinámica, en nuestro estilo concretamente. Es decir, no es necesario, no es un requerimiento base tener mayor o menor fuerza, sino que intentamos siempre utilizar la fuerza del adversario en nuestra defensa. Concretamente, el estilo de Hapkido que realizamos aquí en el Club Deportivo JL es el estilo de la IHF, International Hapkido Federation, que se caracteriza por ser un estilo mucho más circular que el resto, en el que intentamos aprovechar las inercias, los desequilibrios y sobre todo las dinámicas y las dinámicas del cuerpo y de su movimiento. Hola, soy Juan Luis de Torres, director del Club Deportivo JL Alfafar. Soy quinto dan de Taekwondo, primer dan de Hapkido, entrenador nacional por la Federación Española de Taekwondo, técnico deportivo a nivel 2 en especialidad de Taekwondo. El Club JL Alfafar, que en su origen era JL, se funda en el año 2000 y es en el año 2009 cuando el Ayuntamiento de Alfafar nos cede todas estas instalaciones y confía en nosotros para llevar a cabo este proyecto. Las clases se estructuran, en primer momento se hace calentamiento, un calentamiento bastante intenso, después del calentamiento se hace el estiramiento, que es lo que están haciendo ahora mismo nuestros alumnos, ¿vale? Y después del estiramiento empieza lo que es la sesión de la clase de hoy, por ejemplo, es de combate. Ponte tú a mi lado, Iván. ¿Serio? Vale, calentando. En nuestro club impartimos clases de taekwondo para niños desde los 4 años hasta los niños de 99 años. Tenemos diferentes horarios adaptados a cada edad. Eso por una parte en cuanto a taekwondo, y después tenemos modalidad de Hapkido y clases específicas de preparación física para competidores.
Nuestro centro, al estar afiliado a la Federación Valenciana de Taekwondo, tenemos acceso a las becas de formación académicas, o mejor dicho, becas académico-deportivas que concede Consellería. Y aquí os presento a Julio, que es uno de nuestros deportistas que tenemos becados en el centro de Cheste. Soy Julio Murillo Palacios, tengo primer dan de taekwondo, cinturón negro, llevo 13 años en este deporte y desde hace 3 me becaron en Complejo Educativo de Cheste para compaginar tanto el deporte como el estudio. Soy bronce de la Comunidad Valenciana de 2011-2012. Últimamente estoy compitiendo en el sub-21 y en la categoría senior e intentando optar por títulos e intentando llegar en este club en lo más alto posible. Andrés es uno de nuestros mejores deportistas ahora mismo en el club. Aparte de ser instructor y dar clases en el Sport Factory de Alfafar, es competidor y este año ha quedado subcampeón de España en categoría sub-21, peso pesado. Empecé en taekwondo con 15 años y pesaba 128 kilos. Empecé con Juan Lu, de J. Alfafar, y se hizo mi maestro. De 129 kilos bajé mucho peso entrenando con él, haciendo ejercicios específicos para bajar peso, ganar elasticidad, para ponerme fuerte, y después de unos años competí en Junior en el Campeonato de España por clubes y quedé tercero. Después de una larga trayectoria de 5 años, este año, junto a Juan Luis Iván, entrenador físico, me presenté al Campeonato de España sub-21 y quedé subcampeón en los talones. Son pinchazos. Hola, soy Jorge Murillo, tengo 12 años y llevo en taekwondo desde los 4 años. Hace 2 años empecé a competir y tengo 1 año en precadete y otro en cadete. En precadete quedé tercero de la Comunidad Valenciana y en cadete este año he quedado primero de la Comunidad Valenciana y quinto en el Campeonato de España. Desde hace unas semanas he empezado en Cheste y yo creo que es una manera estupenda para mejorar y conseguir llegar a una cima más alta. Los lunes entrenamos todos los días por la tarde y los martes y los jueves por la mañana y los viernes por la mañana. Y son 15 horas de entrenamiento a la semana. Y volvemos el viernes y entrenamos aquí, en el club. Mi nombre es Sara Cuenca, llevo aquí ya 2 años, este es mi tercer año y me apunté para aprender defensa personal. Es igual de difícil que para un chico. Hola, Jonathan. Hola. Hola. ¿Cuál es tu motivación para hacer este deporte? ¿Por qué hacer este deporte? Vale, hago este deporte porque más que nada lo hago desde pequeño y siempre ha sido para mí un reto mejorar en él. Para acceder a Cheste tuve que hacer unas pruebas. Al principio yo quería entrar y me dijeron que habían salido las plazas para obtener y yo me presenté y tenías que hacer unas pruebas tanto físicas como técnicas y ellos seleccionaban de una cantidad de personas a 6 personas y yo entré la sexta en esa lista. Bueno, os presento a Iván, es cinturón negro primer dan. Ha sido compañero mío cuando éramos pequeñitos. Dejó el taekwondo una temporada y al montar el club aquí en Alfafar decidió retomar su carrera deportiva y nada, yo lo presento, Iván Dasí. No, yo tengo 40 años, voy a hacer el día 23 de septiembre, llevo 3 años con Juan Lu, aquí practicando pues, mi deporte favorito, el que me apasiona, que es el taekwondo. Con 8 años empecé a practicar el taekwondo y con 21 me lo dejé y hasta ahora, hasta hace 3 años que volví, me enteré que Juan Lu estaba aquí entrenando y vine aquí con él y hasta que el cuerpo aguante.